Entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Creo que ya hemos tenido esta mañana un tiempo de oración, de meditación, de alabanza en el Señor. Entonces vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes, con todos, un tema que lo he titulado o está titulado Llamado de Dios para sus hijos. Yo creo, amados hermanos, que todos nosotros en algún momento de la vida sabemos lo importante que ha sido para nosotros ese llamado de Dios. En todas las edades, Dios siempre ha hecho un llamado a sus siervos y en cada llamado Él ha tenido un propósito especial para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Así que yo creo que tenemos grandes desafíos, como ustedes están viendo hoy en pantalla. Tenemos unos desafíos muy grandes, más sabiendo de que debemos de honrar ese llamado que Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho. Y recuerde usted que ese llamado de Dios a nuestras vidas ha sido solo por la gracia de Él, solo por la gracia de Él y nada más. Entonces debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas, porque no éramos dignos de esa misericordia, de esa bondad tan infinita de parte de Dios. Vamos a mirar algunas cosas importantes dentro de esta temática. Y número uno, tenemos un llamado de Dios a salir de nuestra tierra y de nuestra parentela. Yo creo que la mayoría de lectores de la Biblia sabemos inmediatamente con esta palabra a qué nos estamos refiriendo. Cuando se habla de salir de nuestra tierra y de nuestra parentela, inmediatamente viene a la memoria nuestra cuando un día Dios llamó a Abraham. Recordemos allá en el libro de Génesis, capítulo 12, capítulo 12, verso 1, donde Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham tuvo un llamado especial de parte de Dios. Probablemente Abraham no sabía a qué lo llamaba Dios, ni tampoco por qué Dios lo llamaba. Lo cierto es que había un gran desafío para este patriarca, para este hombre, y era el de salir de su tierra, de su casa, y eso incluía en el contexto histórico dejar no solamente el entorno geográfico, sino también el entorno social donde se movía Abraham. Esto lo ve uno reflejado en el hecho de que hasta que no murió Taré, su padre, probablemente unos meses o unos años después, Dios no le reanudó a Abraham ese compromiso, ese pacto, ese llamado, porque Abraham tenía que salir de todo
lo que circundaba alrededor de él, el entorno social, el entorno familiar, el entorno geográfico, porque Dios quería hacer en Abraham y en su descendencia algo nuevo. Dios quería marcar una diferencia en ese llamado, quería marcar un comienzo de una nueva historia, una historia que no solamente cambiaría la vida de Abraham, sino también cambiaría el rumbo de la historia. Pero también nos dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Probablemente ya Pablo contextualiza la historia de Abraham al entorno cristiano. De alguna manera hay una similitud en las palabras apostólicas en las que él dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces aquí encontramos una analogía de pronto paralela entre lo que es el llamado de Abraham. Él necesitaba salir de en medio de su entorno, de su ciudad, de su familiaridad, porque Dios quería construir con Abraham algo nuevo, algo diferente. Lo que nos recuerda el apóstol Pablo a todos es que Dios nos ha llamado a salir de en medio de ellos. ¿En medio de qué? Podría usted preguntarse. Y dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Bueno, no es difícil para nosotros comprender que lo que Dios quiere hoy en el día de la gracia, en tiempo de gracia, es que nosotros salgamos de en medio de el pecado, de la maldad, de en medio del sistema religioso, de todas aquellas cosas que son un impedimento para nosotros, porque para seguir al Señor, como dijo el escritor a los, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo creo que cuando Dios nos llama a salir de nuestro entorno y apartarnos, ¿sí? Esa parentela puede estar representando diferentes cosas de las cuales nosotros debemos de salir. Debe haber un cambio en nuestra vida. Debemos de salir de nuestros conceptos propios, nuestros caprichos, nuestras ideologías que a veces han estado marcadas por principios religiosos, en ocasiones por principios culturales que riñen en contra de la buena palabra, en contra de la voluntad de Dios. La humanidad entera está llena de conceptos de la vida, de Dios. Están llenos de conceptos a veces errados, equivocados. Y eso es lo que hace que muchas personas no lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces estamos llamados a dejar a un lado a veces nuestros conceptos y permitir que la palabra de Dios impregne nuestra vida con sus principios, con esa buena palabra que edifica, que nos fundamenta, porque a veces los conceptos humanos llevan a que el hombre viva según sus propios criterios. Y como dijo el proverbista, hay caminos que al hombre es en retos. ¿Por qué?
porque están impregnados de conceptos, de caprichos, y a veces esos caminos al hombre no le conducen a nada bueno. Necesitamos salir de nuestros temores. Veo con preocupación cómo en medio de esta situación que vivimos hay tanta gente frustrada, avisados, confundidos, algunos probablemente imaginándose en lo peor o el final peor para sus vidas. Pero yo creo que necesitamos, en medio de esta circunstancia en que estamos viviendo todos, llenarnos de confianza, llenarnos de fe cada día más y más en el Señor. Recuerdo lo que dice el Salmo 121, un salmo maravilloso que probablemente usted o muchos lo sabrán de memoria. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Recuerde que el final nuestro solo lo conoce Dios. Recuerde que la bendición nuestra no está en el monte, ni en lo que el mismo monte por sí solo pueda producir. Nuestra riqueza, nuestra bendición, nuestro consuelo, nuestra seguridad está en el Dios que hace bajar su rocío sobre el monte, sobre Dios que es el que nos da cada día a nosotros la bendición, nos da cada día a nosotros la provisión y hace que ese monte produzca para nosotros. Ya que confiemos en Dios, animémonos todos los días en Dios, porque todos esos temores a veces causan frustraciones, llevan al cristiano a perder su horizonte, perder su rumbo, a ir perdiendo la fe. Y a veces uno nota eso, hermanos, como en medio de las situaciones adversas que se viven, muchos hermanos empiezan a claudicar, eh, angustiadamente, diciendo, ¿por qué he dimitido esto? Parece que como que Dios nos hubiera entregado en manos del enemigo para ser zarandeados, pero no vemos cómo Dios extiende su mano hacia nosotros para que esto termine ya. Hermanos, estamos en medio de esta situación, cobrar cada uno de nosotros confianza en Dios, seguridad en Dios, porque recuerde, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, como dice el Salmo. Bendito el nombre de Jesús. Y por supuesto, si estamos llamados a salir en medio de ellos y apartarnos y no tocar lo inmundo, implica alejarnos del pecado, alejarnos de toda inmundicia. Como dijo el apóstol Pablo, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Tú y yo debemos de perfeccionar la santidad en el temor a Dios. El pecado es aquello que nos desvía a nosotros del camino. El pecado es aquello que va en contravía a la voluntad de Dios. El pecado es lo que nos lleva a errar en el blanco, en el buen propósito de serles fieles a Dios. Por eso es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del pecado, cuando la Biblia nos habla del pecado,
no es para amargarnos el momento, no es para juzgarnos en el momento, sino para advertirnos, para mostrarnos las implicaciones que tiene el desobedecerle a Dios. Dios a Adán y a Eva les mostró las implicaciones que tenía la desobediencia, el pecado, cuando les señaló claramente de todos los árboles del huerto podéis comer, menos el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. El hombre desobedeció no teniendo en cuenta la voz de Dios, no teniendo en cuenta lo que Dios les había señalado como prohibido, y prefirió el hombre escuchar la voz del diablo, prefirió el hombre dejarse seducir, dejarse engañar y comer del árbol que le estaba prohibido. Aunque Dios les había señalado los resultados, parece que eso no les causó a ellos temor o miedo, sino que se dejaron embelecer por lo que el diablo les estaba mostrando. El pecado puede que parezca muy hermoso, el pecado puede tener sus atractivos, pero el pecado siempre nos llevará a la desobediencia a Dios y nos llevará a obtener resultados negativos para nuestras vidas espirituales. Por eso dice el proverbista, sabroso le es al hombre el pan de mentira, pero luego, dice, su boca se llenará de cascajo. Entonces no importa cómo el pecado venga, en qué presentación venga, en qué tamaño venga, el pecado siempre llevará una simiente interna de resultados negativos para cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos cada día nosotros entender que hay un llamado de Dios a salir de aquellas cosas que están muy cerca de nosotros. Abraham tuvo que salir de su tierra, de su entorno familiar, de su sociedad. Nosotros hoy necesitamos salir de aquellas cosas o alejarnos de aquellas cosas que nos pueden distanciar, que nos pueden alejar de Dios. Si Abraham no hubiera salido, probablemente el propósito de Dios con Abraham no se habría cumplido. Si nosotros no nos santificamos en Dios todos los días, no le somos mejores a Él día a día, probablemente el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. Y una palabra muy hermosa que dijo el apóstol Pablo, diciendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, yo veo que Dios se agrada en que nosotros le seamos a Él santos, que Dios se agrada en que nosotros le agrademos a Él. Claro, a veces es difícil, a veces se torna oscuro el camino, pero yo creo que tú y yo nos acordamos de el Salmo número 101, verso 6, que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces es como si Dios nos hubiera llamado a nosotros del mundo de tiniebla, de oscuridad, de pecado, a caminar por un camino de santidad, por un camino de alegría, por un camino de justicia. Y Dios no espera que tú seas perfecto, 100%. Lo que Dios espera de usted y de mí es que caminemos por el camino de la santidad y que todos los días mejoremos, que todos los días busquemos nuestra santificación. Como dijo Pablo, verdad digo en Cristo y no miento, que cada día muero.
Yo no entendía mucho ese pasaje de la Biblia hasta que entendí que uno en el camino del Señor, como cristiano, como hijo de Dios, uno todos los días va avanzando hacia la perfección. Somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y todos los días debemos morir a algún pecado, algún concepto equivocado de nuestra vida, algún temor, alguna frustración, a algo que nos esté alejando de la santidad de Dios, a algo que nos esté alejando del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Y recuerde, esa voluntad de Dios es nuestra santificación. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, tenemos un llamado a hablar de Cristo. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído la historia de Jeremías, de ese profeta Jeremías, en la que dice Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pienso yo que Jeremías, ese muchacho, al ser llamado por Dios, probablemente él no entendía, no compras, por qué Dios lo estaba llamando, escogiendo a él. Y aunque Jeremías objetó el llamado, diciendo, Señor, pero yo soy muchacho, soy aún un niño. Lo que le dice el Señor es, no te preocupes por ser muchacho, por ser un niño, por no tener experiencia o conocimiento, porque a todo lo que te envíe yo irás tú. Como quien dice, Dios le dice a Jeremías, yo te voy a dar la experiencia, te voy a dar el conocimiento, te voy a dar las virtudes, te voy a dar la capacidad. Y estamos en una época, si nosotros hablamos, si nosotros predicamos a Jesús, Él puede traer a la iglesia los que han de ser salvos. En algunas conferencias o talleres que he dado a mis hermanos aquí a nivel local, he recalcado varias veces algo y lo quiero expresar en esta mañana. La gente llega a la iglesia no primariamente por nuestras oraciones, por nuestro ayuno, primero por la voluntad de Dios, porque nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. O sea que nosotros llegamos a Dios, llegamos a la iglesia porque está dentro de la voluntad de Él, porque el llamado de Dios así lo marca, pero también llegamos a la iglesia por la predicación del Evangelio, porque para nosotros llegar a la iglesia, alguien nos predicó el Evangelio, cumpliendo el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces tenemos una misión y esa misión obviamente no implica abandonar el deber. Nosotros pensamos que con el deber que nosotros debemos de hacer, entonces la gente va a llegar a la iglesia. ¿Cuál es el deber nuestro? Orar. Ese es nuestro deber. Esa es nuestra naturaleza, porque fuimos creados por Dios con una nueva naturaleza, creados para buenas obras. Y dentro de esas buenas obras, oramos, ayunamos, leemos la Biblia. Cuando hemos tenido la oportunidad de congregarnos, lo hacemos. Pero una cosa es el deber, una cosa son los actos inherentes a ese el llamado a la misión. Otra cosa es el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Otra cosa es nosotros abrir nuestros labios y hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces, si predicamos, si hablamos de Cristo, hermanos, la gente vendrá a los pies de Cristo. Recuerde algo, y está marcado en la historia particular de la iglesia primitiva. Recuerde algo, y yo quiero que en esta mañana usted lo medite, lo considere. La Biblia dice que todos los días, tanto en el templo como por las casas, los discípulos no cesaban de predicar y enseñar a Jesús. Y luego
Luego, unos párrafos más adelante, se lee, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué Dios añadía a la iglesia todos los días gente? Porque todos los días la gente salva, todos los días los redimidos, las nuevas de predicar y de enseñar a Jesucristo. Claro que ellos oraban, ayunaban, pero era su deber, pero la misión no la abandonaban, predicaban e enseñaban todos los días y eso hacía que la gente llegara a la iglesia. ¿Por qué hoy en día no llega mucha gente a la iglesia? Porque hay muchos hermanos que no quieren hablar de Cristo, no quieren predicar a Cristo. Algunos quieren servir, pero en plataforma. Quieren servir dentro de la congregación, en el puesto, en el lugar donde puedan ser vistos, afamados, aplaudidos, donde se les pueda palmetear la espalda, donde probablemente el servicio a Dios sea remunerado de alguna manera con alabanza o con elogios. Pero necesitamos también salir de ese contexto de las paredes y poder predicarle a la gente. Hoy que tenemos la oportunidad de hablar de Cristo a través de las redes sociales, hable de Cristo, predique a Cristo y de seguro que serán muchos los que van a venir al conocimiento de la verdad. Si hablamos de otros, ¿por qué callar para hablar del que nos amó y nos salvó? Él nos ha dado poder para hacerlo y pregonarlo con esa autoridad. Y oiga esto, nunca nuestras propias fuerzas son suficientes. Recuerde esto, no es la capacidad nuestra, no son las capacidades nuestras. Si obedecemos el llamado divino, Él hará lo difícil por nosotros. O si no, aquí está ese ejemplo que nos presenta la Biblia en el Evangelio según San Juan o según Juan el apóstol, capítulo 4, verso 1. Gloria al Señor, que dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y escuche lo que dice el verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y todos nosotros sabemos el desenlace de la historia, que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y allí se desenvuelve una historia magnífica, una historia especial. Y es que Dios trató con aquella mujer de Samaria. Dios habló en ella a través de su Espíritu Santo, a través de las palabras de Jesús. Y lo que uno puede entender es que no era que a Jesús le fuera necesario simplemente por casualidad, simplemente porque era la ruta, sino que había una necesidad de alguien que necesitaba a Cristo. Y aquella mujer de Samaria fue el primer eslabón para poder llegarle a los samaritanos, para poder llegarle a los hombres, a las mujeres del pueblo, de la ciudad. Porque luego lo que uno ve es que ellos dijeron, mujer, ya no creemos solamente por tus palabras, ahora creemos. O sea, nos hemos cerciorado, nos hemos dado cuenta que este es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el que salva, el que transforma.
Entonces, qué bueno entender que la vida nuestra tiene un propósito y ese propósito está enmarcado que nosotros nos sea necesario predicar a Cristo, que sea una necesidad grabada en la mente y en el corazón. Como dijo el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Y dijo Pablo, y ay de mí, si no anunciare o pregonare a Jesucristo. Ay de mí si no predicar este evangelio. Hermano, qué bueno sentir esa necesidad como un fuego ardiente en lo más profundo de nuestro corazón, un llamado a hablar de Jesús, un llamado a predicarlo, porque todos los días necesitamos hablar de Cristo. Hoy lo hacemos por las redes sociales, hermano, pero de seguro que cosecharemos, de seguro que si predicamos a Jesús, así sea por estos medios, mucha gente llegará al conocimiento de la verdad. Y cuando podamos reunirnos otra vez en nuestros lugares de culto, de oración, esa gente llamado es a hablar de Jesús. Hay un tercer llamado y es el llamado a dar resultados. Y usted dirá, pero yo no he podido o no he sido capaz, lo he intentado muchas veces. He intentado, por ejemplo, consagrar mi vida a Dios y no he podido. He servido en varias áreas dentro de la iglesia, pero las cosas no me han funcionado. Parece que no he tenido como el respaldo, como la ayuda. Mire, hermano, allí en pantalla hay un verso, Mateo capítulo 4, verso 18. Y hay una imagen, una red llena de peces. Yo sé que usted inmediatamente ya entiende qué significa un llamado a dar resultados, pero ¿en dónde está el poder para nosotros poder dar resultados? Mire, le voy a leer unos versículos a partir del verso 18, que dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que lavaban, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aleluya. Y dice, y ellos dejando al instante, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde radica para nosotros el principio de los resultados? Hermano, el principio para nosotros dar resultados radica en seguir a Jesús, en estar cerca de Él. Gloria al nombre del Señor. En poder nosotros dejarnos direccionar por nuestro Dios, por nuestro Señor. Hay una historia paralela a esta historia del llamado de esos hombres pescadores. Y es cuando ellos estaban echando la red en el mar y estaban frustrados, estaban desesperanzados porque probablemente ya era casi el amanecer y no habían pescado nada. Pero en eso vieron al Señor que se les aparece como un fantasma y los llenó de temor, y les llenó de asombro. Pero el Señor les dice, echad la red. ¿Dónde? Allí, vamos a echarla. Ustedes la han echado aquí por este lado izquierdo, pero vamos a echar la red por allá más adelante, a la mano derecha, a la derecha. Vamos a echar la red. La Biblia dice que echaron la red y eran tantos los peces que la red se rompía. Y probablemente ese momento fue el que cambió el pensamiento, el que cambió los conceptos que tenían estos pescadores.
y probablemente ellos pensaron, nosotros hemos dedicado toda nuestra vida a la pesca, a echar nuestras redes. Hemos tenido momentos de dificultad como momentos gloriosos, pero este maestro, este que hace milagros y prodigios, hoy ha marcado nuestra vida, porque toda la noche hemos echado la red donde de hecho sabíamos que habían peces, pero no hemos pescado nada, pero él nos ha indicado el punto. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo sabía él dónde estaban los peces? Y eso fue lo que hizo que la mentalidad de ellos cambiara, para que cuando el Señor les hiciera el llamado, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, entonces ellos dejaran inmediatamente las redes y lo siguieran, porque consideraron que el llamado que Dios les estaba haciendo a ellos en ese momento era un llamado especial, era un llamado maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. Un llamado a dar resultados, pero resultados espirituales. Un llamado a ganar a los perdidos. Bendito el nombre de Jesús. Porque con una red rota no se pueden capturar peces. No, señor. Con una red remendada es probable que se capturen los peces, pero se rompa la red. Pero ¿quién es el que da los resultados? ¿Quién es el que da los resultados? Es el Señor. El Señor es el que da los resultados. Recuerde siempre eso. El obedecer al Señor, el obedecer a Jesús es lo que nos permite a nosotros obtener los resultados espirituales que anhelamos, que esperamos. Hermano, echa la red en el nombre de Jesús. Trabaja con Jesús de la mano. Sigue a Jesús. Aférrate a Jesús. Y dile, Señor, que todas las cosas que yo vaya a hacer, las pueda hacer en tu nombre. Que si voy a echar la red, la pueda echar en un... Que si voy a iniciar algo, Señor, pueda hacer en tu nombre. Y recuerde, cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Él, en el nombre de Él, las cosas dan resultados. Las cosas nos permiten a nosotros decir, hombre, si yo lo hubiera hecho solo, tal vez no hubiera obtenido los resultados que ahora obtengo, diciéndole al Señor, acompáñame. Pienso yo en este momento que eso fue lo que entendió Moisés cuando dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. ¿Para qué, Señor, tomar un camino tan largo, peligroso, si usted no ha de ir con nosotros? Hermano, ¿para qué enfrentarnos nosotros a cosas que nosotros humanamente no las podemos hacer si no tenemos la ayuda de Dios? ¿Para qué? Enfréntate a Dios, aleluya, pero enfrenta y dile, Señor, yo quiero ponerme frente a frente para que tú me ayudes, para que tú me des la sabiduría, el entendimiento, para sacar adelante este proyecto, para poder, Señor, hacer mi servicio en la iglesia con pasión, con amor, con dedicación. O sea, invita a Dios a que en todo lo que tú hagas, en tu entorno espiritual, social, Él sea el primero en tu vida. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Hay que reconocer a Dios. Hay cuando nosotros honramos a Dios, el Señor dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Gloria al nombre de Jesús. Lo natural es que veamos las cosas espirituales a veces como algo inalcanzable, como aquel joven rico en la historia que presenta Mateo 19:16.
Para él era algo inalcanzable obtener la vida inundando su vida, su corazón, porque estaba aferrado a tantas cosas materiales. Pero si el hombre logra desprenderse de todas aquellas cosas que atan su vida a este mundo, que aprisionan su corazón, el hombre podrá alcanzar lo que Dios tiene reservado para sí. Entonces recuerda siempre, es importante dar resultados, pero por encima de los resultados es más importante decirle a Dios que lo queremos hacer con Él. Que si damos resultados y obtenemos triunfos, honores, decirle, Señor, cuando yo tenga los resultados, voy a echar mis coronas delante de tu presencia. Yo voy a darte a ti la honra y la gloria. Si Dios te usa a ti en algo, no pienses que es por tu sabiduría, por tus capacidades. Si Dios nos usa es por su gracia. Si Dios nos permite echar la red y sacarla llena de peces, es porque Él nos ha guiado al lugar correcto. Es porque Él nos ha dirigido. Y si lo hacemos así, vamos a obtener grandes logros en la vida espiritual. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Jesús. En cuarto lugar, hay un llamado a servir al Señor. Este versículo de primera carta a los, perdón, ese versículo lo anoté mal. No es primera de Corintios 8:29, pero vamos a leerlo y ya les doy la cita. Y dice, y tú, Salomón, hijo mío, aleluya, qué bendición, reconoce al Dios de tu Padre. Amén. ¿Y qué más? Y sírvele, y sírvele, oiga, con corazón perfecto. Amén. Y con ánimo voluntario. Aleluya. Porque Jehová escudriña qué? Dice, los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dice, si tú le buscares, amén, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. No es primera de Corintios, sino primera de Crónicas. Pido disculpas allí en la digitación del texto. A mí me ha parecido tan hermoso, tan maravilloso ese pasaje bíblico del primer libro de Crónicas. Tú, Salomón, oiga, reconoce al Dios de tu Padre. En el servicio a Dios es importante reconocer a Dios y servirle a Dios con un corazón perfecto, servirle a Dios con un ánimo voluntario. A veces uno de pastor ubica hermanos en el servicio al Señor, porque uno les ve ciertas cualidades, uno les ve ciertas actitudes para el servicio y uno dice, este hombre o esta mujer puede servir en esto, tiene las capacidades, tiene el carisma, tiene las cualidades, pero a veces uno de pastor falla, comete errores involuntariamente, porque coloca gente que aunque tiene carisma, cualidades, no tiene voluntad de servir. Y a veces el creyente, aunque sabe que tiene las capacidades, que tiene el carisma, es carente de la voluntad para servir. Y entonces va a hacer el trabajo porque le toca. El pastor me puso, el pastor me llamó a esto, el pastor me comprometió. Y entonces hacen las cosas sin voluntad. Y cuando no hay voluntad, no hay amor, no hay pasión, no hay compromiso.
Si lo hizo bien y si no lo pudo hacer, otro día lo haré. Si lo hizo mal, dice, pues igual, eso no va a dar resultado. Si lo hizo bien, pues dice, bueno, algo es algo, peor es nada. Qué triste a veces uno encontrarse con tantas personas en nuestros entornos cristianos que no le sirven a Dios con ánimo voluntario, que no le sirven a Dios con pasión, con entrega, con dedicación, que no hay responsabilidad. Y creo que una de las cosas que David en Primera de Crónicas 28:9, corrijo el texto bíblico, le dice a su hijo Salomón es, reconoce a Dios, eso es lo primordial en todo, y sírvele con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aleluya. Yo pienso, hermano, que si para el mundo nosotros sacrificamos tiempo, fuerzas, y por qué no decirlo, sacrificamos hasta dinero, ¿por qué no sacrificar nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra vida? ¿Por qué no sacrificar el dinero sirviendo al dueño de nuestra vida, sirviendo al Señor, al que nos rescató, al que cambió el rumbo de nuestra vida para bien, el que afectó nuestra vida para bien? Aleluya. Servirle a Él es lo más importante. Que tenemos desaciertos en el servicio a Dios, eso es verdad. Que a veces no, aunque apuntemos bien al blanco, a veces nos equivocamos, sí, es cierto, pero a veces son, como dijo alguien, son gajes del oficio. No siempre se gana, a veces también perdemos, a veces también tenemos desaciertos, pero que a pesar de que tengamos esos desaciertos, hay algo fundamental y es que le estemos sirviendo a Dios con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario, que le sirvamos a Él con todo el alma, con todo el corazón para agradar a Dios. Y claro, a veces nosotros en nuestro servicio, por agradar a Dios, no agradamos a los hombres, eso es cierto. Y ahí es donde viene el desacierto. Ahí es donde a veces chocamos, porque no hacemos las cosas como a este le gusta o las hicimos como al otro le gustaba. Igual vamos a dejar a uno con el sinsabor, vamos a dejar a alguien por ahí como chocado con nosotros. Pero hermano, sirva a Dios con el alma, sirva a Dios con el corazón. Hace años escuchaba al hermano Martín Pérez en la Iglesia Central de Armenia decir, hay muchos que en la iglesia se han oxidado porque no le han entregado su vida a Dios para el servicio. Y decía, no nos oxidemos, sirvámosle a Dios. Hermanos, sirvámosle a Dios. Eso es lo más lindo, eso es lo más hermoso. Poder servir al que nos amó y nos compró con su sangre preciosa. Eso es algo muy gratificante. Saber que nuestra vida le pertenece a Él. Bendito el nombre de Jesús. Ya estamos terminando y quiero hablar de unos dos puntos más. Tenemos un llamado a estar unidos, a estar unidos. Os ruego pues, hermanos, dice el texto, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, óigase bien, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es cierto que en estas circunstancias que estamos viviendo,
pues no podemos decir que estamos unidos. Es cierto, estamos distanciados, estamos separados en espacio físico. No podemos estar en el templo como comúnmente lo hacíamos, martes, jueves, sábado, domingo. Pero la Biblia no nos habla en ese aspecto de estar reunidos, sino de estar unidos. Y a eso es lo que la Biblia o la palabra de Dios apunta, a que nosotros estemos unidos. Gloria al Señor, en una misma mente y en un mismo parecer. Recuerde que somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo y nos une el mismo Espíritu, nos une el mismo llamado. La iglesia corintiana probablemente pasó por un proceso de formación en el que resaltaron en ella las cosas más desagradables de la vida que uno quisiera reconocer en una congregación. En la iglesia de Corinto había un sectarismo bipartidista. Unos decían ser seguidores de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas. Así que en la misma iglesia habían corrientes que seguían a los hombres. En la iglesia corintiana había pecados de fornicación y adulterio, había idolatría, habían un sinnúmero de cosas que al leer las dos cartas a los corintios uno se da cuenta de que no era el ejemplo más digno de imitar como iglesia. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo los llama los santificados en Cristo Jesús. Los llamados, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el verso 1 y en el verso 2. Los llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre del Señor. Considerando unas palabras, hombre, ¿qué tan lejos estaban ellos de vivir una vida en santidad? ¿Qué tan lejos estaban los corintianos de vivir una vida en santificación? Pero probablemente eran los pecados o las conductas propias de una iglesia floreciente, de una iglesia que apenas comenzaba, de una iglesia que apenas estaba dando sus primeros pasos. Y probablemente en esas circunstancias Pablo fue muy tolerante, fue muy amoroso, comprensivo con la iglesia de los Corintios, y en vez de caerles con todo el peso de la ley, como decimos, con toda la implacable justicia de un cristiano fervoroso y apasionado y de pronto sectario, de pronto muy celoso, Pablo le llegó con una vara de amor. Pablo, el apóstol, le llegó con la oportunidad para que ellos entendieran la diferencia entre ser de Cristo y ser del mundo, para que ellos entendieran la diferencia entre lo que era la vida pasada y la vida nueva en Cristo. Y por eso les dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una de las cosas que estaba desuniendo a la iglesia corintiana eran las divisiones internas, el pecado, y por qué no decirlo también por allá como en un plano no mayor, pero no menos importante, el hecho de que habían desórdenes propios en el culto, en la adoración a Dios, porque las mujeres corintianas no respetaban de alguna manera el poder que tenían los líderes, los predicadores, y hacían desorden. Pero todas esas cosas se corrigieron. Todas esas cosas con el paso del tiempo fueron enmendadas, y el propósito que Pablo les escribe, el de estar unidos,
probablemente llegó a cumplirse en ellos. Hermanos, nosotros no somos los mejores, tampoco los peores. Somos cristianos, somos hijos de Dios. No somos 100% perfectos, pero vamos en el camino de la perfección. Y estamos llamados a estar unidos en un mismo propósito, en una misma mente, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Estamos llamados a sacar adelante la iglesia del Señor, todos unidos, sirviéndole al Señor con el alma, con el corazón, y que entre nosotros no hayan divisiones, que entre nosotros no hayan esos distanciamientos que nos impiden hablarnos, llamarnos, felicitarnos, que nos impidan acercarnos, porque me da temor de que va a terminar hablando mal de mí, el hermano o la hermana, o en qué cosa me irán a meter. Hermano, procuremos vernos como miembros de una iglesia en la cual vamos rumbo hacia la perfección, en la cual cada uno de nosotros estamos buscando ser perfectos. Entendemos que probablemente en la iglesia siempre habrán hermanos de años, de mucho recorrido y tendrán más experiencia que otros, pero hay otros que llegan y están nuevos y a ellos hay que direccionarlos, hay que guiarlos con amor, con paciencia, con la vara de amor, para que ellos también enderecen su caminar. Con ellos hay que tener paciencia. Por eso dice Eclesiastés, si alguno prevaleciere contra uno, todos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. O sea, el principio de este punto número 5 es que nos unamos, a que como iglesia, hermanos, podamos ser uno en Cristo Jesús, recorriendo el sendero, recorriendo las pisadas del Señor, sabiendo que todos vamos al mismo lugar, sabiendo que todos sufrimos y también todos nos alegramos, sabiendo que todos estamos llamados a un mismo propósito. Nuestra meta es Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, como dijo el apóstol, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y hay un último llamado, y es el llamado a conocer la voluntad de Dios. Hace años yo todavía no era pastor, probablemente no tenía tanto conocimiento de la Biblia. Iba en un bus con alguien y un inconverso se puso a hacerme preguntas de la Biblia. Yo estaba muy nuevo y de pronto me lanzó una pregunta. ¿Cómo hace uno para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? ¿Cómo hacemos para entender cuál es la iglesia verdadera? Yo en ese tiempo no tenía mucho conocimiento, pero me acordé de unas palabras que dijo el Señor: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, aleluya, ¿sí? Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, a ese Dios, yo le dije así, yo me acuerdo que yo le dije, a la Biblia dice que si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, entonces Dios a ese le va a mostrar la verdad, a ese Dios le va a mostrar el camino. Y el muchacho me dijo, es verdad, pero es difícil hacer la voluntad de Dios. Entonces yo, en mi poco conocimiento, empecé a evangelizarlo. Y le dije, mire, la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, seamos perfectos, que seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos salvos. Y entonces dejó de hacerme preguntas y empezó a escucharme. Empezó a abrir su corazón a la palabra que le predicaba.
Y eso es cierto. Lo que dijo Jesús, solo el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si yo hablo por mi propia cuenta o el Padre que me envió. Aleluya. Entonces, conocer la voluntad de Dios es importante, hermanos, y entenderla o asimilarla en nuestra vida. Ahí les pongo el versículo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A veces la voluntad de Dios para nosotros los seres humanos es inentendible. Como dijo el profeta, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. A veces uno hacer la voluntad de Dios como seres humanos no es fácil, pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. A veces nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestros caprichos nos llevan a decir o a preguntarnos, ¿y por qué Dios me pide que haga esto? ¿Por qué Dios me pide que renuncie a esto? Si Abraham se hubiera puesto a cuestionar a Dios, Señor, ¿y usted por qué me saca de mi tierra? ¿Por qué quiere que me aleje de mi familia? ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Es que me va a dar algo mejor o qué? Pero uno no ve en las escrituras que Abraham hubiese cuestionado la decisión de Dios. Simplemente obedeció sin saber a dónde iba. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a conocer muchas cosas que están en lo secreto, que están en la intimidad de Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios, de seguro que va a haber un momento de dolor probablemente, de angustia, pero luego ese dolor o esa angustia que tengamos nosotros que afrontar en el momento de hacer la voluntad de Dios se va a convertir en alegría, se va a convertir en felicidad. ¿Por qué lo digo? Porque todos hemos tenido experiencias en las que aún en la soledad o en el distanciamiento social, pero por allá donde nadie probablemente puede señalarnos como cristianos, como evangélicos, por allá muy distante de ese entorno conocido, usted o yo hemos tenido experiencias donde hemos tenido que afrontar decisiones muy serias para nuestra vida, en las que hemos estado, como se dice, al borde del abismo, que el diablo nos ha presentado el pecado y nos lo ha colocado en la bandeja. Y solo una buena decisión ha cambiado el problema o la aflicción del momento, lo ha cambiado en algo maravilloso. Todos nosotros hemos tenido esas experiencias en las que ha jugado un papel muy importante el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de agradarle a Dios. Y hemos dejado el plato de lentejas muy sabroso, muy bueno, lo hemos dejado a un lado, pero decidido agradar a Dios. Y después hemos sentido esa paz, después hemos venido a sentir esa alegría y hemos considerado, oh, si yo hubiera aceptado, si me hubiera dejado llevar de esto o de aquello, probablemente no estaría en la iglesia, no estaría sirviendo a Dios, no estaría recibiendo de las bendiciones del Señor. Entonces, hacer la voluntad de Dios implica un sacrificio propio, porque Dios no te va a obligar a ti a hacer la voluntad de Él. El diablo tampoco te va a obligar a que desobedezca la voluntad de Dios. Es tu decisión, es mi decisión. Juega un papel muy importante la decisión propia de nosotros por agradar o no a Dios.
Allí es donde el cristiano viene a desarrollar su propia relación con Dios, Dios y él, tú y Dios, en la que Dios permite ese libre albedrío para que nosotros tomemos las mejores decisiones en nuestra vida para bien o para mal. Entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios cuál es? Pues es nuestra santificación. Nos apartemos del pecado, nos apartemos de la maldad. Ese llamado de Dios es un llamado personal a cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, hermano, es importante entonces que cada día que pasa, nosotros crezcamos en el conocimiento a Dios, aprendamos a desarrollar criterios, a desarrollar, hermanos, una firmeza espiritual que nos permita no alejarnos de Él, no fallarle a Dios, porque hermanos, el deseo es que un día nosotros podamos irnos con Él y le podamos servir a Él, gloria a Dios, o lo podamos adorar a Él por toda la eternidad. No sabemos, hermano, cuándo será el último día para nosotros, aquí sobre esta tierra. Pero lo cierto es que usted y yo hoy somos de Cristo y valemos mucho. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, quiero dejarles esta reflexión en esta mañana a todos en el nombre de Jesús y decirles que Dios les bendiga rica y abundantemente y que podamos seguir adelante con el Señor Jesucristo. Un abrazo para todos en esta mañana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Qué bendición, qué bueno es poder en este tiempo poder escuchar estas palabras de nuestro gran Dios a través de los labios de nuestro hermano Roberto. Qué bendición es poder escuchar esta palabra de aliento para todos nosotros. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Eso es una bendición, es un momento donde nosotros podemos regocijarnos al escuchar y poder saber de que Dios es bueno con nosotros, es grande, es maravilloso, de que Dios nos tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, de que Él todo lo tiene ya planeado para cada una de nuestras vidas, lo que va a hacer con nosotros, todo esto Él ya lo tiene trazado. Él lo tiene allí a su debido tiempo, hará las cosas con nosotros. Así que vamos a elevar la palabra de oración para terminar ya este servicio pues en esta mañana. Agradecemos a todos los que estuvieron allí conectados, todos los que estuvieron allí escribiendo en el chat. Dios les bendiga a todos los que están viendo esta transmisión. Vamos a decirle a Dios gracias por esta palabra que nos ha traído en esta mañana. Gracias por los cánticos, las alabanzas que se pudieron cantar en esta mañana también, y que cada uno de nosotros pues pongamos esta palabra por obra. Amén. Y bueno, así quedamos despedidos. Vamos a orar a Dios y decirle a Dios gracias, y nos veremos ya tal vez en otra próxima transmisión, queriendo la voluntad de Dios. Amén. Santo Jesús, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por esta linda palabra que tú nos regalas nuevamente, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque esta palabra tuya es de aliento para nosotros seguir avanzando. Es un alimento que nos das cada día, cada vez que escuchamos a alguien predicar tu palabra santa, pura, Señor Jesús. Gracias por todas las cosas que tú nos brindas, que tú nos regalas cada día. Oh, tú tienes todo bajo control, Señor Jesús.
Todo el control lo tienes tú, Señor Jesús, el control de nuestras vidas, el control de todas las cosas, Señor Jesús, tú lo tienes, Señor. Oh, gracias, gracias, mi Dios, gracias por este momento, por este tiempo que tú nos brindas, que nos regalas, Señor. Y una vez más estar aquí sirviéndote, Señor Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Oh, soberano Jesús, te pedimos por cada uno de los hermanos que están allí en cada hogar, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los llenes de tu presencia, Señor Jesús, que llenes cada hogar de su presencia, Señor. Gracias, gracias, Dios. En el nombre tuyo, Jesús, te pedimos este servicio en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y bueno, un abrazo para todos y feliz tarde, feliz todavía estamos en la mañana, feliz de mediodía. Un saludo pues a todos, también a los padres que están de hoy felicitándolos en su día. Bueno, gracias a Dios porque primero tenemos un padre que es el Padre de todos nosotros, se llama Jesucristo, es nuestro Dios, y segundo, un Padre carnal que pues debemos de honrarlo también, de quererlo, de amarlo, respetarlo sobre todo, respetar a nuestros padres, hijos, jóvenes. También les dejo este consejo. Los padres son ese regalo, ese tesoro que Dios nos ha regalado, y que así que debemos de valorarlos, respetarlos mucho y tenerlos siempre allí presentes en cuenta, porque ellos son los que nos regalaron primeramente Dios la vida y fueron ellos quienes nos trajeron aquí a este mundo y nos han dado la instrucción hacia el camino correcto, hacia el camino de vida eterna y salvación en este que estamos. Así que no podemos despreciar, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero muchas veces se aparta, muchas veces nos apartamos del camino, pero hay algo que nos queda aquí en nuestra cabeza, queda en nuestra mente, esa palabra que nos han inculcado desde pequeños, esa palabra que nunca se va a ir de nuestra mente. Así que hay que tener sabiduría y aceptar y reconocer de que hay un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos sustenta, a ese Padre amoroso, y tenemos nuestro Padre aquí en la tierra que también nos aman demasiado. Feliz día para todos, Dios les bendiga.